Experiencia Tech. Hola, ¿cómo están? Esto es Experiencia Tech, el podcast hecho para personas que queremos hablar de innovación, tecnología, humanidad y experiencia de clientes. Soy Mauricio López y seré tu anfitrión cada semana con una temática que nos moviliza a todos. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Acá Mauricio López en un nuevo capítulo de Experiencia Tech. Hoy tendremos una conversación interesante, de esas que me gustan. Vamos a estar hablando con una persona, un emprendedor que conocí el año pasado, con quien he estado trabajando en distintas dinámicas, con quien he tenido conversaciones muy interesantes y que está en pleno proceso del viaje del emprendimiento. Comenzó hace muy poco, un par de años, en esto de experimentar por dónde ir caminando, y me pareció que es de extraordinario valor juntarnos para tener una conversación y que todos podamos entender cuál ha sido el viaje de emprendimiento, el viaje de estudiante emprendedor de Nicolás Peña. Hola Nico, ¿cómo estáis? Hola Mauro, mucho gusto. Estoy feliz de estar acá, de hablar todas mis experiencias que he tenido y cómo llegué hasta el punto que estoy. Qué bueno, Nico, porque de eso vamos a estar hablando, acerca de las experiencias en el intraemprendimiento o en el emprendimiento estudiantil y más bien de este viaje que viviste tú desde tu carrera universitaria hasta donde te encuentras hoy día. Pero vamos situando parte a parte estas cosas. Cuéntanos, ¿qué estudiaste? ¿Cuándo estabas estudiando? ¿Qué te pasó? ¿Cómo viviste este proceso de descubrir una oportunidad más interesante en el emprendimiento? Bueno, desde que partí siempre me preocupé de que me fuera bien en la U, estudiaba mucho, sobre todo al principio. Después, algunos de los cambios importantes que vi dentro de mi periodo estudiantil fue cuando me empecé a dedicar como a aprender a vender. Como ese fue un antes y un después, cuando, o sea, toda mi familia siempre fue muchas ventas. De hecho, pasaron desde el mundo de los vendedores en terreno. Perfecto. Vendían vinos, han vendido lo que Cacha. Se te ocurra, han vendido. Cacha. Y desde esa lógica, yo seguí ese camino como ese switch que uno tiene como en la cabeza de que se puede vender. De hecho, una de las habilidades más importantes que uno tiene que saber en este mundo es las ventas. Como que es la base de todo. Cacha, Nico, qué interesante, no sabía esa parte de tu vida. Entonces ya, ok, provienes de una familia donde vender es un arte y un arte que es parte de la familia. Luego te fuiste a estudiar. ¿Qué estudiaste, Nico? Estudié Ingeniería Civil Industrial. Ah, muy bien. ¿Dónde estudiaste eso? En la Adolfo Ibáñez. ¿Cuánto te contribuyó ese proceso educativo o esa malla o el mindset de la Adolfo en tu proceso de emprendimiento? Bueno, en la Adolfo tiene muchos temas de mindset emprendedor, desde talleres de innovación, talleres de capstone que te relacionan con empresas. Al final, ¿qué es lo que más valoro de lo que aprendí en la U? La capacidad de observar. Como todo ese proceso de observación desde el Lean Startup, como pasar todo el proceso. Y donde uno, gracias a ese proceso, se pueden ver oportunidades de mejora. Y de esas oportunidades de mejora es desde donde sale la mayoría de las startups y los emprendimientos, porque todo parte desde la oportunidad. Claramente observar te permite avanzar en la lógica de aquello que no es visible para todos, aquello que subyace la realidad y que te permite darte cuenta, encontrar un insight que requieres para tu proceso creativo. ¿Cómo fue tu proceso o cómo te das cuenta que tienes o encontraste un insight, Nico? ¿Cómo me doy cuenta? Cuando veo un problema grande que la gente está dispuesta a pagar por él, que la gente realmente le duele. Como, por ejemplo, en la universidad, dentro de estos talleres que mencionaba, a uno le hacen hacer proyectos de este estilo, como observar un problema y atacarlo de alguna forma. Entonces, desde esa lógica, estuve haciendo como proyectos desde, no sé, uno fue, tuvo un nombre bastante tonto, digamos, Ubercicleta. Pero Ubercicleta, pero como el Uber de la bicicleta. No, pero ni siquiera era de eso, pero era porque era talla entre nosotros muy bien. No era tan. Pero el punto es que, ¿de qué se trataba este proyecto? Como poner en los semáforos. ¿Ya? En los semáforos, porque el problema que estábamos atacando es todo el tráfico en las calles. Al final es un problema que todos vivimos, que nos duele a todos y que todos estamos dispuestos a pagar por él.
por algo la gente paga por el Lime, por algo la gente paga por Uber, o paga por o se van otros, o prefiere otros tipos de transporte que el auto a veces. Imagínate en Nueva York, está lleno de tráfico, ¿cómo te mueves dentro del centro de Nueva York? Oye, Nico, acá esto de darse cuenta, tener un insight y estar probando lo que genera es un músculo, ¿ah? Es necesario estar constantemente en esta actividad, entrenándose para poder hacer levantamiento, entrenándose para poder tener una capacidad de desarrollo de soluciones. No es una actitud espontánea, es parte de cada pasito que uno da en su vida. Sí, es un músculo que obviamente se tiene que ir practicando. Como desde cualquier actividad de la vida cotidiana, uno tiene que ir observando mucho, viendo cuáles son exactamente los síntomas, las consecuencias de cada uno de los problemas que hay en esas situaciones cotidianas. Desde cualquier trámite que uno haga puede ver distintos problemas, distintos cuellos de botella en los flujos de trabajo, muchas cosas. Y dentro de eso, de ahí es donde empieza, desde la observación empieza la ideación de las oportunidades, la ideación de las soluciones. Claro, el viejo dicho de enamórate del problema y no de la solución implica que uno tiene que estar trabajando harto ahí y también tener equipo. Cuéntame, ¿tú lograste armar un equipo en tu proceso universitario o lo fuiste conformando después? ¿Cómo es ese proceso de encontrar tus partners para poder desarrollar soluciones? Sí, más que nada en la universidad, me hice hartos amigos, conocí a mucha gente dentro de mi generación al menos. Y con eso fui armando como dentro de mi mente como quiénes tienen como ese mindset, quiénes podían ser como capos para hacer cierto tipo de proyecto. Y es desde ahí donde el año pasado, desde la observación, vi el problema que tenían las grandes empresas a la hora de contratar servicios. Okay. ¿Qué pasa? Que ya se quedan con los servicios como más caros, digamos, como no pueden cotizar más allá de la burbuja, digamos. Como, por ejemplo, si necesitan una solución de inteligencia artificial, al tiro van ya Microsoft, Google, pero ¿cómo encontrar más allá la solución que es mejor y quizás más barata? O no ven más allá. Y desde ese problema también se aborda como en todos los tipos de servicios, desde los eventos que hacen las empresas, al final los servicios. Y desde ahí donde creamos Servimatch. Pero el primer Servimatch, ahí era otro Servimatch y después reutilizamos el nombre, ¿no? a la audiencia les vamos a contar un poco después de cómo llegamos a los Servimatches. Desde esa lógica empecé a buscar a quiénes podían acompañarme en este camino. Ajá. Y antes ya había hablado de emprendimiento, había hecho hartos proyectos con la U, con Vicente. Ya, perfecto. Y desde ahí dije... Vicente Spotter. Y dije, Vicente me apaña todas. De hecho, antes de eso habíamos hecho Carpo. Ah, muy bien. Carpo también atacando el tráfico en las calles, pero de una forma con el carpooling. Carpooling es cuando uno comparte autos, comparte el viaje con personas que van a ese destino. Entonces nosotros lo que estamos haciendo con Carpo es una solución de carpooling, pero como tipo con rutas predefinidas. Perfecto. Entonces optimizábamos el tráfico en las calles, gracias a esto reducíamos el consumo de CO2 y todo esto en la comunidad universitaria inicialmente. Al final no pudimos ir más allá con Carpo debido a una ley que salió que es la ley IT y la ley Uber que regulaba todo este sistema de viajes. Y por eso lo dejamos de lado, no pudimos seguir. Se podría decir que fue mi primer fracaso de aprendizaje. Al final, no un fracaso. ¿Qué tan bueno es tu fracaso? Es qué tanto aprendiste. Seguro. Entonces, siento que aprendí mucho con Carpo y me dio las herramientas necesarias para... No sé si todas. Siento que uno siempre tiene mucho que aprender. Uno siempre es un bebé en el mundo del emprendimiento. Siempre hay muchas cosas que uno puede aprender. Pero al menos me dio como ese impulso inicial como para decir, ya, puedo. Entonces, con esa lógica empecé a reclutar, primero recluté a Chene, Vicente, y después yo sabía que José, siempre supe que era un capo, siempre supe que era, José Manuel. Cote. Siempre supe que era bien capo, era súper mateo en la U, y estudiaba informática, y más que nada al principio me costó convencerlo, como que estuve por lo menos 3 semanas intentando convencerlo de que se sumara al emprendimiento. Le preguntaba cuánto sabía de inteligencia artificial, de esto, si se había desarrollado, había visto que él ya tenía un proyecto y por eso dije ya, él es.
Entonces... Él es el wizard que estabas buscando. El wizard que yo buscaba. Saludos, Cote, si no estabas escuchando. Y ahí es donde lo recluté y finalmente accedió. Y ahí es donde partimos este viaje de Servimatch, empezamos a hacerlo, progresamos. Pero llegó un punto donde entramos a Startup School, ¿ya? De la Universidad Adolfo Ibáñez, que es una de las formas que uno se puede titular como ingeniero civil industrial, que Startup School es una muy buena oportunidad para tener ese periodo de tiempo para dedicarte 100% a tu emprendimiento. De todas formas. Y desde esa lógica, al final, hubieron unas situaciones que tuvimos ahí que o seguíamos con Servimatch o entramos a una oportunidad que no había salido, como para seguir con el camino emprendedor. Entonces fue como... Tuvimos que tomar esa decisión en términos del título y en términos de cómo seguir con este camino. Fue como ya, empecemos. Y ahí es donde llegamos a Entel. A trabajar el proyecto de Simple. En el proyecto de Simple, claro. ¿Cómo fue eso de moverte de un ámbito universitario, de emprendimiento académico, a una gran corporación, a empujar una solución que permitiese apalancar indicadores de negocio? Bueno, siento que la oportunidad que nos brindó Entel fue que nos puso un problema importante dentro de la empresa, un dolor que tenían dentro de la empresa, para que lo podamos abordar de la forma que podamos con los conocimientos que tenemos. Otro tema ahí es que cuando entramos a Entel se nos sumó otra patita también, que es Jorge, nuestro otro wizard. Y ahí doble wizard. Complementamos el equipo. Buenísimo. Pero de forma radical. Y ahí entre los cuatro fuimos abordando bien el problema, conociéndolo más, viendo los síntomas que habían dentro de la empresa, saliendo a terreno, a conocer cuál era el problema real ahí, porque una cosa es lo que uno ve desde la oficina, pero en terreno es bien distinto de lo que uno le dice, ¿no? De todas formas. Es bien distinto. Entonces, otro consejo, salgan a terreno, salgan a probar harto, porque es muy distinto lo que se piensa desde arriba a lo que llega al final. Es como el juego de el teléfono. No sé si han jugado el teléfono. Claro, que uno dice una cosa y al final del teléfono llega cualquier otra cosa muy distinta. Dos lecturas muy recomendadas para eso. Uno es No valíes con tu abuelita. Y el segundo es Cómo enseñarle física cuántica a tu perro. Esos dos libros ayudan primero, a explicar las cosas en simple, y segundo, a salir a la calle a validar. Y dentro de salir a la calle a validar es clave. Es la clave para que realmente salgan los emprendimientos, es la clave para poder realmente escalar en este mundo. Y dentro de esa lógica de lo que seguíamos haciendo con Simple en Entel, es donde logramos desarrollar un software que permitía ayudar a los vendedores en terreno y en sí a la gestión de estos vendedores en terreno, cómo optimizar su tiempo, cómo capacitarlo, cómo darles seguimiento y la estrategia necesaria para que puedan abordar a los prospectos de clientes. Con esto en mente, también desarrollamos distintos módulos que iban en esta lógica. Además, en conjunto con lo que estaba haciendo con Entel, tuve la oportunidad de ir al Seed for the Future de Huawei. Ah, muy bien. Creo que te vi en un video hablando de eso. De hecho, me subió Huawei Latinoamérica. Muy bien, felicitaciones. Por ese programa, que es un programa que tiene Huawei como para ir a buscar a los representantes de TI o como de tecnología que van a ir al futuro. Y hubo una selección como de 850 personas que postularon y quedaron como 50. Y dentro de eso tuve la oportunidad de quedar. ¡Qué buena! Y no, fue súper bueno. Aprendimos de inteligencia artificial, aprendimos de IoT, el Internet de las Cosas, cómo el 5G está cambiando cosas allá en China. Bien, bien choro todo lo que dicen. Hasta me acuerdo en uno de las clases, había una chinita recorriendo China en la calle. Como literalmente con el celular así haciendo por Zoom, transmisión 5G. Estaba mostrando todo lo que estaba en China, como fue a comprarse como a esos puestitos que hay en China en la esquina. Se compró como, no sé cómo se llaman, pero como una brocheta. Perfecto. No, bien, bien choro. Y después una presentación final en donde, dentro de este programa uno también tenía que desarrollar una solución. Ajá. Tal como se hacen todos estos talleres de la universidad, nos tocó observar un problema y ver una solución. Nosotros en ese momento abordamos un problema de las salas de espera de los hospitales y la urgencia.
que lo que queríamos era, a través del computer vision con cámaras, ¿Sí? poder ver los signos vitales de la persona. Ah, qué bueno. Como para poder apurar el triage. No sé si le has tocado ir a urgencia, No, ojalá que no. no, afortunadamente no. Que en el triage es donde el sistema que tienen las urgencias para poder ver cuál es tu prioridad dentro de lo... Entiendo, por eso lo llaman antes y a otros lo llaman después, aunque estén más Sí, tiempo ahí. aunque esté peor, Sí. al final la prioridad es la urgencia. Sí. Y para poder agilizar ese proceso, tenemos un medidor de signos vitales que te va a poder ir viendo, o sea, esa era la idea, había un medidor de signos vitales para poder apurar ese proceso de triage. Buenísimo. Entonces, uno iba viendo en tiempo real como la presión de la persona, la temperatura, como si la presión se le iba muy lejos, podía hacer un paro cardíaco, Sí. entonces, como poder tener esa trazabilidad en tiempo real. Buenísimo. Y dentro de eso también antes quería abordar el problema que me había tocado ver una vez, que fui a hacer un trámite a, no me acuerdo qué tienda, creo que fue un banco, y me tocó ver una persona sorda intentando comunicarse con este banco, con el ejecutivo. Con el ejecutivo, por señas. Con señas, con la forma que pudiera, con un papel. Con gestos. El tema es que me tocó ver esa frustración en esa persona y me rompió el corazón, como no podía dejarlo así, como dije, estoy haciendo proyectos, tengo habilidades tecnológicas, como sé cosas para poder ayudarlo. Entonces, ¿por qué no abordo este problema? Entonces dije, ya, las personas sordas tienen el desafío de que no pueden comunicarse de forma independiente y fluida con los trámites y los servicios, y es súper difícil para ellos. Entonces, por eso decidimos crear Talk2B, que es una forma para agilizar este proceso, darle esa independencia, porque ellos dependen mucho de los intérpretes y los familiares que saben lengua de señas. Sí, me encanta ese proyecto, encuentro súper bonito. Entonces, lo que queremos es poder implementar esta solución en los distintos servicios, en los distintos trámites, ya sea ir al banco, ir al doctor, ir a una empresa de telecomunicaciones, y poder tener esa posibilidad de ir independientemente y poder comunicarse cómodamente, de forma fluida. Oye, Nico, qué interesante. Cuéntame, tú ya llevas un par de años en este proceso de ir descubriendo tus potencialidades, las potencialidades de desarrollar, las potencialidades de construir equipo y las potencialidades de visualizar distintas oportunidades a partir de dolores que tu entorno te va ilustrando. ¿Qué consejo le darías tú a chicos de tu edad? Porque, Nico, nunca te pregunté, pero tú eres súper joven. ¿Cuántos años tienes? Tengo 23. Piensa, ¿qué consejo le darías a los otros Nicolás que tienen 23 o tienen 22 o 21 y están descubriendo situaciones reales como la que nos contabas del banco y que eventualmente pueden también transformarse en una oportunidad de desarrollo de alguna solución tecnológica? ¿Qué les recomendarías? Lo primero, si todavía están entrando a la universidad o en la época en la que estén, lo primero que les recomendaría, aprendan una habilidad de alto valor. Ya sea, aprendan a vender, aprendan a programar, aprendan realmente una habilidad de alto valor. Pero sobre todo lo que tienen que aprender mucho es aprender a observar síntomas de problema, llegar a la raíz del problema, que esa es la base. Por ejemplo, se puede ocupar la metodología de los 5 por qué. Sí. Que esa es una forma muy efectiva de llegar a la raíz del problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está el tema. Muy buena. No me puedo contar. Claro. Nada, también, pucha, si quieren dedicarse a emprendimientos tecnológicos de escalabilidad, como las startups, tienen que aprender sí o sí a vender una solución, más que a vender, a comunicar. Esa es la forma más importante, esa es una de las habilidades más importantes que yo siento que se necesitan para llevar a cabo un emprendimiento exitoso. La habilidad de comunicar. Porque pueden tener muchas ideas, pero si no la comunicas correctamente, va a quedar en idea. Y otro tema muy importante dentro de esto es la ejecución. Porque esto es una multiplicación. Idea por ejecución es igual a éxito. Entonces, si hay una mala idea, es un 0. Entonces, si multiplicas 0 por, aunque tengáis mucha ejecución, Por lo que no sea. va a llegar a nada. Sí. Pero también, si tenías una muy buena idea, puede ser, no sé, pues creaste una forma de ir al espacio teletransportándote, pero no tenía ejecución, es un 0 también. Sí, también. Yo le sumaría a eso, Nico, solo porque lo estuvimos hablando antes, porque es una idea que surge en la conversación,
esto de atreverse y prototipar rápido. Lo hemos hablado infinitas veces, si tu prototipo no te da vergüenza, que lo estás sacando muy tarde, tienes que atreverte, valida con clientes lo más rápido que tú puedas, valida con potenciales usuarios, pero valida. Desarrolla un prototipo, sal a la calle, pruébalo, testéalo, que no sea con tu abuelita ni con tu mejor amigo, y valídalo. Sí, muy importante salir a validar. Es dentro de lo fundamental también, porque imagínate, ya tú empiezas a crear una solución perfecta con tu equipo, así, lo mejor posible para usted, pero es lo mejor posible para ustedes. Claro. Porque lo que más les importa es el que les va a pagar. Entonces, tienen que salir a probar con esa persona. Si esa persona es perfecto para él, entonces vayan con el siguiente y que salga perfecto para él. Un consejo muy importante que escuché de hecho, el consejo que le dieron al CEO de Airbnb, el primer consejo, el mejor consejo que le dio su mentor fue: es mucho mejor tener a 100 personas enamoradas de tu solución que 1.000.000 que les gusta más o menos tu solución. Sí, de todas formas. Tener clientes rápidamente es el ideal. Y necesita, más que followers, necesita así usuarios que estén enamorados y que hablen de tu solución, que lo cuenten. Mira, solo para seguir tu idea, Nico, siempre hemos comentado lo siguiente en un grupo de amigos. Si tu solución se conversó en un asado, vas bien encaminado. Porque si me sorprendiste a mí con tu solución, de todas formas yo lo llevo al asado y lo cuento. Oye, Nicolás tiene una solución, se llama Talk2B, y permite a las personas que son sordomudas comunicarse fácilmente con aquellos que no lo somos. Esa solución se cuenta en un asado, porque me sorprende, porque me transforma y porque me permite ser parte del proceso de solución. Así que felicitaciones por esa iniciativa, Nico. Gracias, Mauro. Y gracias a ti por acompañarnos también acá en este capítulo de Experiencia Tech. Tú sabes, Nico, tienes las puertas abiertas. Cuando quieras puedes estar por acá hablando en concreto de uno de los desarrollos que están avanzando con tu equipo. Muchas gracias. Y a la comunidad, si quieres saber algo más de Nico Peña o de los emprendimientos que está desarrollando, puede contactarse a contacto@mauriciolopez.tech y nos comunicaremos a la brevedad. Nos vemos. Bueno, espero que hayan disfrutado este capítulo. Si deseas profundizar o contactarme, escríbeme a contacto@mauriciolopez.tech y te responderé lo más rápidamente posible. En los sonidos estuvo Sebastián Alarcón, yo soy Mauricio López y esto fue Experiencia Tech. Nos vemos.